Buenos días, tardes o noches. Mis compañeros Monroy Vargas Yannick, Ortiz Martínez Karen y yo, Nava Monroy Montserrat, les presentaremos el tema de infecciones del sistema nervioso central, el cual se basa en la recolección y aislamiento de microorganismos en líquido cefalorraquídeo. Las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes y figuran en el diagnóstico diferencial de diversos síndromes neurológicos. Dichas infecciones pueden clasificarse según diferentes criterios, como son la forma de presentación, como la aguda, provocada por bacterias, la subaguda, provocada por micobacterias, y la crónica. También pueden clasificarse por el curso clínico, la región del sistema nervioso central afectada o tipo de agente causal. Con base a esto, la infección puede afectar un solo órgano o diseminarse a varios órganos. El sistema nervioso central está formado por dos estructuras principales, el encéfalo y la médula. El encéfalo está constituido por ventrículos que a su vez están formados por plexos. El plexo caroideo es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Desde el cuarto ventrículo, el líquido se drena al canal espinal central, que irriga la médula espinal, la cual a su vez está formada por nervios torácicos, lumbares, cervicales, sacros y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es un líquido proveniente de zonas anatómicas estériles, por lo cual la naturaleza de este es de igual manera. La colonización o infección... No, edita ese pedazo, para ya no regresarnos. Otra vez. El líquido cefalorraquídeo es un líquido proveniente de zonas anatómicas estériles, por lo cual la naturaleza de este de igual manera debería de ser estéril, ya que la colonización o infección tanto de líquido como de órganos pertenecientes al sistema nervioso central son consideradas infecciones graves y de emergencia médica, debido a la naturaleza del tejido, las posibles complicaciones y pudiendo derivar en fallecimiento del paciente. Por lo cual, la correcta identificación del agente etiológico y apropiado tratamiento de la infección son de vital importancia. Las infecciones más comunes del sistema nervioso central comprenden meningitis, encefalitis, meningoencefalitis y abscesos cerebrales o espinales, siendo la meningoencefalitis la más común e importante, debido a que provoca la inflamación de las meninges y el encéfalo, por donde precisamente fluye el líquido cefalorraquídeo. Dichas meningoencefalitis pueden ser infecciosas o no infecciosas, siendo las causas más comunes de las infecciosas bacterias y virus, con una prevalencia del 90%, mientras que micobacterias causan alrededor del 10% de las infecciones. Bueno, continuando con la explicación, soy Ortiz Martínez Karen y les voy a explicar la etiología, los factores predisponentes, el cuadro clínico y las complicaciones que pueden derivarse si no se atienden a tiempo a las infecciones del sistema nervioso central. Bueno, como mencionó mi compañera, las meningoencefalitis pueden ser causadas por diferentes microorganismos. En este caso, este tipo de infección pueden ser infecciosas, que pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos, o no infecciosas. Sin embargo, en este caso nos vamos a basar en las infecciones, en la meningoencefalitis bacteriana. Bueno, la meningoencefalitis, en este caso, la bacteriana es una de las enfermedades que predomina ampliamente. Se ha mencionado en algunos artículos que abunda aproximadamente en un 70% de los casos y que por lo regular afecta a personas que están en los extremos de la vida. Como les menciono en el cartel, uno de los factores predisponentes más determinantes son la edad de las personas, afectando a niños pequeños y a adultos mayores.
No tiene un predominio por algún género y afecta realmente a todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, se ha observado un predominio en los grupos de ingreso que es socioeconómico que es bajo. En este caso, la etiología nosotros la dividimos de tres maneras. En este caso, basándonos en la edad, vamos a empezar con el primer grupo, que son el grupo de bebés que son menores de 3 meses de edad. Por lo regular, los agentes más comunes que causan la infección son generalmente enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Morganella, Salmonella, Streptococcus del grupo B, Listeria monocytogenes, Enterococcus, Staphylococcus coagulasa negativos y con menor frecuencia, aunque puede presentarse, Pseudomonas aeruginosa y algunos microorganismos que son anaerobios. En el caso del siguiente grupo, que abarca a los pequeños de 3 meses hasta 5 años, van a haber tres tipos de bacterias, que son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Y finalmente, en el último grupo, que abarca de niños pequeños de 5 años hasta la edad adulta, va a haber dos tipos de microorganismos que son los agentes más comunes. En este caso, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Es importante recalcar que el hecho de que nosotros pongamos en una edad u otra algún tipo de microorganismos no son específicos, no son específicos ni siempre van a estarse aislando este tipo de microorganismos obligatoriamente. Por ejemplo, en el caso del grupo de 3 meses a 5 años, que mencionamos 3 microorganismos, pese a que son los más comunes, pueden presentarse y pueden aislarse en algún otro tipo de edad y de este grupo que son de factores de riesgo. En el caso de los factores predisponentes, bueno, como ya les mencioné, van a estar principalmente la edad en los cual las personas que estén en los extremos de la vida son los que van a tener una mayor incidencia. También, como siempre se ha mencionado a lo largo del curso, el estado inmunológico y nutricional de las personas que presenten la infección va a ser realmente muy, muy importante. Puede haber alguna comorbilidad, como por ejemplo algún tipo de adicción, como tabaquismo o el uso de drogas. Eh, Algunos traumas, como por ejemplo aquellos traumatismos que son principalmente en cabeza, algún proceso neurológico o incluso algunos antecedentes de algunas enfermedades, como por ejemplo otitis media aguda, neumonía y sinusitis agudas. Bueno, en el caso de las manifestaciones clínicas, es necesario mencionar que estas incluyen una amplia gama de signos y síntomas, de los cuales muchos son compatibles con otras entidades infecciosas y no infecciosas, por lo que realmente, como podemos observar más adelante, no existe ningún signo que sea patognomónico de la enfermedad que nos ayude a descartar alguna otra, ya que realmente muchos de estos síntomas se presentan por lo regular en muchas otras. Entonces, bueno, los signos y los síntomas que se presenten pueden variar, esto dependiendo, como ya lo mencionamos, de la edad del paciente, la duración de la enfermedad y la respuesta del paciente a la infección. Por lo tanto, y con todo esto que mencionamos, el diagnóstico debido a que las infecciones del sistema nervioso central son algo muy delicado y que si no se atienden pueden llegar a ser realmente muy graves, presentándose diferentes tipos de complicaciones, realmente el diagnóstico es la herramienta, o bueno, un diagnóstico certero, preciso y rápido para llevar a cabo un proceso de tratamiento es realmente muy importante. Y aquí también podemos observar que realmente el diagnóstico es realmente algo integral y no solo que se base en una sintomatología o en la presencia de algunos signos, sino que también pues realmente el diagnóstico microbiológico que se verá más adelante pues es muy importante. Dentro de las manifestaciones clínicas, como ya les mencioné, el cuadro clínico puede agruparse en 4 síndromes. El primero, que es infeccioso, el segundo de hipertensión endocraniana, el tercero de irritación meningia y el cuarto de daño neuronal. El primero se va a manifestar por fiebre, hipotermia, anorexia y ataque al estado general del paciente. El segundo, que es el de hipertensión endocraniana, va a presentar vómitos, cefalia, irritabilidad y alteraciones en el estado de alerta. Se mencionan algunos estudios que
que este síntoma, que es la alteración en el estado de alerta, es uno de los síntomas más específicos o que podría llevar a cabo el descarte de algunas infecciones. El tercero, que es la irritación meningia, que va a presentar síntomas muy parecidos a los de meningitis, como por ejemplo la rigidez de nuca o los signos de Kerning y Brudinsky. Y el cuarto, que es el daño neuronal, que es en donde va a haber ya alteraciones en el estado de conciencia, crisis convulsivas, y en algunos pacientes pues van a presentarse este tipo de síntomas. Y bueno, finalmente, como les mencioné, estas infecciones son realmente muy delicadas, por lo que si no se atienden a tiempo pueden llevarse a cabo diversas complicaciones. En este caso va a haber 3 tipos de complicaciones: las agudas, las subagudas y las tardías. En el caso de las complicaciones de fase aguda, estas son comúnmente también mencionadas como tempranas y suelen presentarse durante las primeras 72 horas del inicio del padecimiento. Las más frecuentes son el edema cerebral grave, coagulación intravascular diseminada, un estado epiléptico, lesiones trombohemorrágicas y lesiones trombohemorrágicas cerebrales. Las subagudas van a ser aquellas que se presenten después de las 72 horas de iniciado el padecimiento, en donde las complicaciones más comunes son la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, puede haber higroma, epiema subdural, ependimitis ventricular, fenómenos trombohemorrágicos e hidrocefalia. Y finalmente las tardías, las cuales se van a presentar incluso una semana después de que se llevó a cabo el padecimiento, en donde va a haber presencia de hipoacusia, déficit motor, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la conducta o posiblemente retraso mental. Bueno, por último, mi nombre es Yannick Alan Monroy Vargas. Yo les explicaré acerca del diagnóstico microbiológico de una infección del sistema nervioso central. Bueno, para empezar, la muestra que podría llegar al laboratorio puede ser de 2 tipos. La más común siendo el líquido cefalorraquídeo y una menos común, que es una biopsia de tejido cerebral. Trabajando sobre la muestra más común, que es el líquido cefalorraquídeo, a esta muestra se le tienen que hacer varios exámenes, entre ellos la observación preliminar antes del procesamiento de la muestra. Como base para dar esta observación preliminar, tenemos que saber las características normales del líquido cefalorraquídeo en una persona sana. El líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto de agua de roca, es cristalino y es transparente. Cuando se presenta una infección bacteriana, este líquido suele ser de un aspecto turbio a purulento, además de que varias de sus variables biológicas, como son la concentración de glucosa y la concentración de proteínas, tienden a variar. El líquido cefalorraquídeo de manera normal presenta una celularidad con predominio de linfocitos y polimorfonucleares. Cuando se presenta una infección bacteriana, el predominio de la celularidad cambia a un estado en el que se presentan más polimorfonucleares que linfocitos, además de que la glucosa tiende a disminuir, tiende a estar en menos de 40 miligramos sobre decilitro, cuando los valores normales son de 40 a 80, y las proteínas tienden a aumentar, tienden a estar a más de 100 miligramos sobre decilitro en cantidad. Bueno, ya que hicimos nuestra observación preliminar, esta muestra se tiene que dividir en 3 viales. 2 de ellos se van a ir a citología, y uno último hacia análisis químicos. El último vial, el tercero, se va hacia análisis microbiológico. En análisis microbiológico, una vez que nos llega la muestra, es importante que esta muestra no haya sido almacenada en refrigeración, ya que de haber sido almacenada, corremos el riesgo nosotros como analistas de poder perder algunos microorganismos que son sensibles a la temperatura, como por ejemplo Neisseria meningitidis o Haemophilus influenzae. Una vez que tenemos la muestra, tenemos que centrifugarla. La muestra se va a centrifugar y el sobrenadante de la muestra se va a desechar. Del sedimento vamos a partir hacia 2 protocolos. Parte del sedimento se va a utilizar para hacer una tinción. La tinción preferentemente se recomienda que sea tinción de Gram.
acompañada de tinción de Ziehl-Neelsen y una tinción de tinta china. La tinción de Gram nos va a ayudar mucho, sobre todo a saber qué tipo de microorganismo es en el caso de que sea un agente bacteriano. Nos va a ayudar a diferenciar si son Gram positivos o Gram negativos. Y esta diferenciación nos ayudará a decidir más adelante qué tipos de medios vamos a utilizar o bien qué tipo de protocolo vamos a aplicar. En el caso de la tinción de Ziehl-Neelsen, a veces es confirmatoria o presuntiva para identificar a microorganismos como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, la cual es una bacteria que es ácido alcohol resistente, y esta tinción nos ayuda a diferenciar entre ácidos alcohol resistentes y no ácidos alcohol resistentes. Y por último, la tinción de tinta china. Esta se recomienda sobre todo cuando el paciente es inmunosuprimido o tiene un caso de deficiencia inmune, debido a que este tipo de pacientes son muy susceptibles a padecer infecciones como la criptococosis, el cual el microorganismo, al nosotros efectuar la tinción de tinta china, lo podemos diferenciar de otros debido a la presencia de una cápsula prominente y a que en esta tinción se denota esa cápsula. Bueno, prosiguiendo con el diagnóstico microbiológico, en caso de que él tuvo presente las condiciones de aspecto purulento o turbio, lo que podemos hacer de allá después de la centrifugación es cultivarlo en medios es hacer el cultivo y aislamiento en medios de cultivo. Se recomienda el uso de 3 medios de cultivo, los cuales son gelosa GC, gelosa sangre y agar McConkey. Gelosa GC y gelosa sangre se tienen que incubar también en condiciones de microaerofilia, ya que organismos como Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis son microorganismos que crecen mejor en condiciones de microaerofilia en una atmósfera de 5% de dióxido de carbono. Ya que esperamos nosotros el resultado y las horas de incubación de nuestros medios de cultivo, y los posibles resultados que podríamos haber obtenido en gelosa GC son los microorganismos anteriormente mencionados, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. En gelosa sangre también nos va a ayudar a diferenciar entre aquellos microorganismos que sean alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Este medio nos ayuda sobre todo a empezar a partir de un protocolo para poder identificar a microorganismos como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes o Listeria monocytogenes, al igual que Staphylococcus aureus, que son microorganismos que sobresalen sobre todo por el tipo de hemólisis que causan en el medio de gelosa sangre. Una vez que tenemos aislado al microorganismo y que ya hicimos la tinción y tenemos una idea de más o menos cuál pudiera ser el agente etiológico de la infección, recurrimos a las pruebas bioquímicas para llegar a la identificación completa del microorganismo. Debido a que los agentes más comunes en todos los grupos de edad son Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo A y del grupo B, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Listeria monocytogenes, son los microorganismos en los cuales nos podríamos basar, son los microorganismos que estamos explicando más debido a esto. En el caso de todos los microorganismos es conveniente realizar la prueba de oxidasa y de catalasa. Para el caso de la identificación de Haemophilus influenzae, se pueden recurrir a las pruebas bioquímicas de indol, urea, ácido de glucosa, en la utilización de sacarosa, lactosa y la hidrólisis del ONPG. En el caso de Neisseria meningitidis, una prueba muy característica del género Neisseria que nos ayuda a diferenciar entre Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae es la prueba del superoxol, a la cual Neisseria meningitidis solamente tiene una cruz de las 4 cruces de la escala arbitraria con las cuales se diagnostica esta prueba. Y por último también tenemos la prueba de crecimiento a 37 y a 22 grados, ya que Neisseria meningitidis es una especie que no puede crecer a los 22 grados centígrados. En el caso de la utilización de carbohidratos, podemos hacer prueba de maltosa, lactosa y sucrosa. En el caso de Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes, la diferencia que nos va a ayudar sobre todo es el tipo de hemólisis, ya que Streptococcus pneumoniae presenta una hemólisis de tipo alfa y Streptococcus pyogenes tipo beta.
al igual de que la sensibilidad a bacitracina y octoquinona. Esto nos va a ayudar a diferenciar entre las dos especies, debido a que la Streptococcus pneumoniae es sensible a octoquinona y Streptococcus pyogenes a bacitracina. Por último, para Listeria monocytogenes, la diferenciación entre las distintas especies del género Listeria nos va a ayudar mucho, sobre todo la prueba de Camp, ya que Listeria monocytogenes es una especie que es Camp positivo cuando se pone de cepa nodriza a Staphylococcus aureus, a diferencia de Listeria ivanovi, que es una especie Camp net positiva, pero cuando se pone de cepa nodriza a Rhodococcus equi. Por último, el último paso en el diagnóstico microbiológico es la realización del antibiograma. Para este caso se recomendaría hacer sobre todo el antibiograma para una especie presuntiva de Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, ya que estas dos especies son características sobre todo por presentar multiresistencia a diferentes fármacos, por lo cual es muy indispensable realizar la prueba de antibiograma para saber a qué antibióticos o a qué agentes antimicrobianos son más sensibles estas dos bacterias. Además de que la mortalidad y la mortalidad de estas infecciones causadas por estas dos bacterias es alta a comparación de otros microorganismos. Y eso sería todo por nuestra parte, al menos del diagnóstico microbiológico.